Bueno, pues llegados a este punto, vamos de escándalo en escándalo y tenemos la firma personalísima, siempre acertada de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchándoos. Estamos comentando la retahíla. Nos falta tiempo para comentar todos los casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, pero es que, además, esta semana ha saltado la gran polémica, que a mí me parece también un escándalo de primer orden, ese decreto ómnibus que ha decaído en el Congreso con el voto en contra del Partido Popular, de Junts, de Vox, pero que ha sido, bueno, lo que muchos denominamos decreto trampa por parte del gobierno. Bueno, decreto trampa, y que además, simplemente por recordarlo, este tipo de normas trampa ya tienen determinada doctrina por parte del Tribunal Constitucional de que no se pueden utilizar. Lo digo porque había una cosa que se llamaba ley de acompañamiento de los presupuestos, que era una especie de decreto ómnibus convertido en ley y generalizado todos los años. ¿Y qué consistía? Bueno, pues le denominaban todas las personas que tramitaban este tipo de cosas directamente como cajón desastre. ¿Qué hacían? En una misma norma metían todo lo que les daba la gana, se votaba de forma conjunta, con lo cual no podía haber debate en la Cámara. Nadie sabía muy bien qué se estaba aprobando, con lo cual quitabas la función principal de las cámaras, que es la representación de la soberanía nacional, y que la población, a través de sus representantes, tiene que saber qué se vota, por qué lo vota, y tiene que dar una explicación motivada de por qué lo está votando. Todo eso se quitaba y el Tribunal Constitucional hace ya muchísimo tiempo que se lo cargó. Bueno, pues aquí está el Partido Socialista para retomarlo, acto de birli-birloque, me lo saco por aquí, lo denomino decreto ómnibus, te saco lo mismo, pero ya te he vuelto a engañar. Y yo creo que la gente sí que tiene derecho a saber qué es lo que está pasando, porque afecta a una cuestión, pero no solo a ella, muy importante, que son las pensiones, y qué es lo que ocurre con lo que está haciendo el Partido Socialista. Vamos a explicar primero, del decreto ómnibus, qué es lo que llevaba. Yo simplemente voy a mencionar 5 cosas. Había 80 medidas metidas en una especie de envoltorio extraño sin que nadie supiera qué era lo que iba, y se pretendía que se le diera un voto conjunto porque, como va la subida de las pensiones, que luego voy a dar mi particular versión sobre la subida de las pensiones, que tampoco la comparto. Tampoco la comparto. Si se pueden subir las pensiones porque hay poder adquisitivo y porque la salud de la seguridad social va bien, perfecto, se suben. Pero no se pueden subir unilateralmente para una determinada generación, generando una situación en la que se está abocando a la quiebra al sistema en generaciones futuras, porque el sistema de pensiones se basa en que unos cotizan y otros cobran. Si solamente unos cobran, significa que la parte de los que cotizan, a mí que me expliquen cuál es la motivación. O es intergeneracional, o tiene una permanencia en el tiempo, o es, por lo menos en aspiración eterno, o el esquema se rompe. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Por tanto, lo digo abiertamente, no sé si me convertiré en el tío más popular, me importa un soberano comino, toda la ristra de cominos entera, esto no se puede hacer así. Y no se puede subir en la medida en la que tú estás, y lo voy a dar unos datos, en un endeudamiento de 126.000 millones de euros de la Caja de la Seguridad Social. Pero vamos por partes. ¿Qué llevaba y cuál era la inmensa trampa? Simplemente 5 cosas. Llevaba el impuestazo a las eléctricas, después de que, desde la llegada de Pedro Sánchez hasta ahora, la carga fiscal de las empresas se ha disparado. No es que sea, se ha disparado en 26.000 millones de euros. Bueno, pues les parecía poco y dijeron, venga, a determinados sectores un impuestazo adicional, que obviamente lo iban a trasladar en el recibo de la luz, obviamente, porque las empresas tienen que mantenerse vivas. A diferencia de los gobiernos, que pueden saquear sistemáticamente a los ciudadanos, las empresas tienen que mantener un equilibrio presupuestario. Si tú no consigues cuadrar tus cuentas, ¿qué haces? Subes los productos que estás ofreciendo a los consumidores. Pues evidentemente nos lo iban a subir. 1. 2. Triple subida de cotizaciones. No nos olvidemos de esto. Había la entrada en vigor del mecanismo de equidad, que significa que con todo lo que nos han robado en cotizaciones, como no se sabe muy bien qué están haciendo con ello, el resultado es que no pueden pagar las pensiones, meten una cosa adicional al impuesto que ya paga esas pensiones, que son las cotizaciones, a la seguridad social, que le llaman mecanismo de equidad, con lo cual por la puerta de atrás te vuelven a subir las cotizaciones. Estaba la subida de las bases, que actuaba en toda la escala con una subida de lo que tienes que pagar por la seguridad social, y estaba la subida especial para los de rentas más altas, que, por decirlo de una forma que la gente lo entienda, para sueldos en torno a 40 y poco mil euros tenías una subida adicional. 3 subidas de cotizaciones pretendía el Partido Socialista que fueran aprobadas por el Partido Popular sin discutirlas en la Cámara. Tercero, la subida del IVA de los alimentos. La subida del IVA de los alimentos, que los retorna, los alimentos básicos al 4%, llegaron a estar al 0, los alimentos no básicos, dicen ellos, no sabía yo que el pollo era no básico, pero bueno, aquí estamos como estamos, hasta el 10%. Esa subida va dentro de este decreto ómnibus. ¿Qué pretendía el Partido Socialista? Que no se discutiera, que se aprobara, porque como es bueno subir pensiones, todos dentro del carrito, y sin discutirlo. La ley Proocupas. La ley Proocupas, en la cual si se te cuela un jeta, un cara dura, un vago, y voy a dejarlo ahí porque si no me sale el DX, esa persona, eres tú como propietario el que tienes que demostrar que uno no es vulnerable, o si se ha demostrado vulnerable, que tienes que buscar una salida.
Hombre, a mí como propietario la única salida que se me ocurre es llevar a la policía y que lo saquen. Es la calle, Y no voy a es la explicar única cómo, salida. porque creo que lo tenemos todos en mente. O sea, como propietario que lo larguen. O sea, no sé si hay un verbo más claro. O sea, que lo echen ya. O sea, pero es que en 24 horas me sobran 23 y 59 minutos. Es mi casa, es mi propiedad, me lo he trabajado y se acabó la historia. Vagos no, o sea, vagos fuera, holgazanes, iros a trabajar. Básicamente, creo que ha quedado clara mi postura. Y la tercera, o la quinta, perdón, simplemente por enumerar 5, el famoso palacete de PNV. Que ahora está todo el mundo aquí explicando y diciendo, no, es que fue una propiedad que pasó por la Gestapo. Que no me cuenten milongas. ¿Quieren que hablemos de verdad de cómo están las cuentas con la Comunidad Autónoma Vasca? Que nos roban a todo el resto de comunidades autónomas a través del cupo más de 1.000 millones por año. Y estamos hablando de un palacete. ¿Pero en serio? ¿En serio quieren que hagamos? Venga, ponemos en una casilla el debe y ponemos en otra el haber. ¿Cuánto nos deben? ¿En serio quieren que hagamos eso? ¿Lo quiere el PNV? Bien, bueno, ¿y qué era lo que ocurría de verdad de fondo? Vamos a ver, todo lo han metido debajo de ese paquete de es que tenemos que subir las pensiones. Bueno, pues aquí voy a mi particular impresión, que sé que no es la del Partido Popular, no es la del Partido Socialista, creo que no es la de ninguno de los grupos que están en la Cámara, que quieren que le digamos, así estamos en estos momentos en España. Vamos a ver, la situación de las pensiones requiere de un debate en la Cámara que empiece por decirle a la población lo que está ocurriendo de verdad. Y lo que está ocurriendo de verdad es que el año 2024 lo hemos terminado con un déficit, agujero, boquete, números rojos, creo que está claro el concepto, de cotizaciones con respecto a lo que se paga, es decir, de la fuente de ingresos natural con respecto a lo que se paga, no de trampas, no de chapuzas, de 55.919 millones de euros. Voy a repetir la cifra, 55.919 millones de euros. ¿Esto qué significa? Que en equivalencia, más de la mitad de un IRPF de todos los españoles tendría que ir cada año, y como es una caja única, va cada año, a paliar el boquete enorme que ya ahora tenemos, más de 55.000 millones de euros. Bien, y diríamos, bueno, por lo menos de deuda estará saneado. O sea, desde que llegó el Partido Socialista, que lo cogió con 38.000 millones de deuda, la caja de la Seguridad Social, en estos momentos está con un boquete de 126.000 millones de euros de deuda. Hace aguas por todas partes. Y dirá la gente, bueno, pero entonces ¿cómo se está pagando? Se está pagando porque de forma tramposa y opaca, cada año esos 55.000 millones se ponen vía prácticamente 2/3 transferencias a fondo perdido del Estado. El Estado existe para torturar. Existe para muchas cosas, pero no existe para pagar. El Estado no tiene fondos. Los fondos del Estado somos los ciudadanos. Se llama impuestos. Esa subida de impuestos que nos han hecho a todos, de más de 135.000 millones desde que llegó Sánchez, entre cotizaciones e impuestos, está sirviendo para trampear las cuentas de la Seguridad Social, dar una apariencia de que hay dinero para pagar las pensiones, y sale de la pérdida de poder adquisitivo, por cierto, también de los pensionistas, pero mayoritariamente de esas mismas personas a las que nos están dejando una seguridad social con una deuda de 126.000 millones, con lo cual sabemos que la pensión que nos va a quedar es una absoluta porquería. Y no solamente te lo están cobrando vía cotizaciones, sino que te lo cobran por doblete a través de los impuestos y encima sabes que lo que te están generando es una deuda brutal. Con lo cual, en poder adquisitivo, las pensiones que hemos conocido ahora, yo dudo muchísimo que en 10-15 años se puedan mantener. Me refiero a poder adquisitivo. ¿Quedará algo? Sí. Lo irán dejando menguar vía inflación hasta que quede reducido pues, a una especie de subsidiación minúscula. Esto es lo que está ocurriendo. Y lo que pretendía el Partido Socialista es que todo esto que yo acabo de decir, que es tan sencillo como irte a las cuentas oficiales de la Seguridad Social, irte a las cuentas oficiales del Estado, irte a las cuentas plasmadas en datos absolutamente oficiales del propio Instituto Nacional de Estadística, pretendía que no se pudiera debatir en la Cámara. Porque por lo visto le parece lo suficientemente poco importante como para jugar a los numeritos de cuelo aquí todas las reivindicaciones nacionalistas, me lo aprobáis y así yo sigo en la Moncloa, aunque os dejo unas pensiones destrozadas. Chantaje puro y duro, más claro agua. Si hacemos bien las cuentas, resulta que gracias a que este decreto ómnibus, decreto trampa, decreto chantaje ha decaído, posiblemente estos pensionistas que no van a ver revalorizadas las pensiones, de momento, posiblemente hayan acabado ganando, porque las subidas de impuestos que se incluían, la de la electricidad, la de los alimentos, etcétera, posiblemente sería superior a la subida que le había prometido el gobierno. Muchas gracias, Carlos. Más sencillo y más claro que este tipo de explicaciones no se puede hacer. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato en el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.